Bienvenidos amigos de NSE a este espacio es el encuentro con Dios, donde una semana y otra alguna persona nos visita para conocer y amar más nuestra fe, para vivirla. Realmente esa sería la intención en modo general también como toda la programación. Esta vez nos volvemos a eh, conectar en familia, por así decir, con alguien de casa, por así decirlo también, por el cariño y todo lo que une. Es el padre Daniel Zavala Arévalo, a ver si lo he dicho bien. Él es sacerdote, es licenciado en Teología y Derecho Canónico, ya nos ha acompañado una primera vez en este espacio hacia el encuentro con Dios, pero los que son asiduos oyentes de NS le han escuchado ya varias veces en ese desarrollo y explicación tan simpático, tan importante del compendio del catecismo. Él es licenciado en Teología y Derecho Canónico, había dicho también, está con el doctorando en Roma, aunque actualmente le vamos a preguntar ahora dónde está. Vamos a preguntarle, y también él ha estado varios años en misión en el altiplano peruano, allá de profesor por el seminario de Ayaviri, además de la predicación en varios lugares de ejercicios espirituales, los cursos y charlas en línea. Padre Daniel, nuevamente bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Bien hallado, Hernán. Pues muchísimas gracias por invitarme nuevamente, por aguantarme nuevamente y por dónde estoy. Pues en un lugar donde voy a encomendar a todos nuestros oyentes también. Estoy pasando unos días en Fátima, cerca de la Virgen Santísima, mientras estoy estudiando también, pero a ver, pidiéndole a la Virgen que nos dé luces también para la tesis doctoral. Y ya incluyo en las oraciones a nuestros televidentes, a nuestros radioescuchas, todos los que son destinatarios de este mensaje de Dios, ¿no? Qué alegría y que se necesita estar junto a la Madre, todo lo necesitamos y ya, desde ya tomamos todos juntos esas intenciones, Padre Daniel Zavala. Muchas gracias. Quiero agradecer también, como se ha dicho, esto además queda en el canal de YouTube de este equipo de trabajo, lo pueden ver en cualquier momento, y agradecer al equipo técnico y al de producción que hace posible toda esta labor para que tengamos esta conversación, esta catequesis con el Padre Daniel Zavala. Padre, si Dios quiere, pues vamos a seguir, hemos entendido poder ver con usted los dones del Espíritu Santo. Ya la vez pasada habíamos tenido un adelanto, como una gran introducción. Quizá, como usted decía antes de la grabación, sería importante ahora también hacer un pequeño repaso. Sí, hicimos un primer programa introductorio y hablamos de las virtudes. Como recordarán algunos, vamos a recordar las virtudes. Aquí, diríamos, no se trata de saber muchísimas cosas, sino saber puntos fundamentales y meditarlos en profundidad. 3 virtudes teologales: fe, esperanza, caridad, ¿verdad? Y luego las virtudes cardinales, en orden, no da igual el orden, como dice Santo Tomás: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Hablamos sobre las virtudes infusas, es decir, virtudes que no son el fruto del mero esfuerzo humano o repetición de actos, como sería, por ejemplo, voy a adquirir el hábito bueno de levantarme nada más sonar el despertador por la mañana. Eso sería un hábito bueno, una virtud humana, o la virtud de ser puntuales, algo muy necesario, por cierto, pero se puede adquirir humanamente. Estamos hablando de las virtudes infundidas por Dios en el alma, ya con el bautismo. Por tanto, son ya un don de Dios. Son virtudes que se refieren a objetos diversos, ¿verdad? Las teologales tienen como centro a Dios, por eso teologales. Theos es Dios. Las cardinales son exactamente lo que su nombre significa. Cardo cardinis es la bisagra, aquí tengo una puerta aquí junto a mí,
la bisagra, el gozne que sostiene la puerta, que se apoya a la puerta para girar. Estas virtudes son como bisagras sobre las cuales giran otras virtudes más. Entonces, estas virtudes infundidas por Dios tienen un modo de ejercitarse que tiene un límite, porque somos humanos. Pero ¿qué ocurre? Voy a poner como ejemplo la caridad. La caridad entendida como una virtud infundida por Dios, con todas las características que tiene la caridad. A veces vemos, Hernán, a usted le habrá ocurrido, ejemplos de vidas de santos, un padre Rodrigo Molina, una madre Teresa de Calcuta, una Laura Montoya, el mismo San Martín de Porres, ¿cómo lo vamos a dejar fuera de la caridad? Que hacen cosas que no llegamos a captar cómo han llegado a eso. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de juzgar a los santos, porque los santos están siendo movidos por algo superior a la virtud infusa, que es el don, un don concreto del Espíritu Santo, o los dones del Espíritu Santo. Es un don, por tanto alguien lo da. No es algo que yo pueda conseguir haciendo fuerza, no. Es un don, es algo que Dios me da, tal como las virtudes infusas. Pero me hacen ya practicar una virtud determinada al modo divino. Deiformemente, dicen los teólogos. Al modo divino, podríamos decirlo, para irnos entendiendo. Por tanto, no es ya la práctica de una virtud a un mero nivel humano, aunque sea por una virtud infusa, que siempre va a tener un límite. El don del Espíritu Santo da un plus, da un algo más, me hace obrar deiformemente, al modo divino. Por eso nos sorprenden tanto los santos. Han sido dóciles a la voluntad de Dios, han secundado las inspiraciones, cosa que a veces nos cuesta a nosotros. No sé usted, Hernán, yo a veces dejo escapar algunas, ¿sí? Y por eso se ralentiza nuestra santificación. Y las personas que nos van a escuchar, nos van a ver, pues en su vida experimentarán también. Se ralentiza ese crecimiento espiritual cuando no somos fieles a esas inspiraciones, cuando retrasamos el cumplimiento de la voluntad de Dios. En cambio, cuando vamos siendo fieles, algo ocurre. Al que da, se le dará, como dice el Evangelio. Conforme vamos siendo fieles, se nos va dando más. Y se nos va exigiendo más. Y se nos va dando más, y se nos va exigiendo más. El santo es a quien Dios se lo ha exigido todo. Padre, ahora bien, sí, es estupenda, y hace pensar tantas cosas, sin embargo, a modo de, de pregunta en clase, por así decirlo también, y un poco insidiosa también, ¿por qué la importancia de hablar de virtudes y dones? Quizá a la mayoría de nosotros nos bastaría escuchar hablar de héroes, superhéroes. Ahora está muy de moda estos próceres, libertadores, entre comillas, habría que ver qué tipo de libertad, ¿no? Etcétera. Pero ya empezamos a hablar de virtudes y más de dones con esta explicación fantástica que nos viene haciendo, pero ya se nos puede hacer un poco complicado, o alguien nos diría también, ¿por qué irse hasta allá? ¿Por qué irse hasta allá? No nos basta con los héroes que tenemos, y alguna persona más joven incluso, lo de héroes le suena a Marvel, a estas cómics, a estas películas tan de moda. Sí, la pregunta es muy actual, de verdad que es muy actual.
partiendo por el hecho de que los héroes no existen, pero podemos dar un paso más. Simplemente serían poderes desde lo humano multiplicado. Un Superman tendría una fuerza tremenda, pero a lo mejor Superman no tendría la fe, porque no le viene infundida por Dios si no se bautiza. Podríamos pensar en un Superman bautizado, sí, pero ya habría que crear otro cómics. Pero sí debemos trabajar, diríamos. Por eso la pregunta es muy buena, porque podría imaginarse las personas grandes poderes superiores, como dije en un momento, cosas que no comprendemos, a los que llegan los santos. Bueno, estamos a un nivel espiritual ciertamente, y de una entrega total de la vida, de una configuración con la voluntad de Dios, de tal manera que el santo, secundando la voluntad de Dios, siendo fiel a esa voluntad de Dios, puede lograr unos efectos en otros, en las almas, que ningún superhéroe podría hacer. Estoy pensando ahora en un hombre sencillo como San José de Cupertino, hombre ignorante, con poca formación, que a Dios se le puso en la mente a Dios que este hombre tenía que ser sacerdote, e hizo todos los milagros para que fuera sacerdote, y de hecho lo hizo. San José de Cupertino pues no predicaba, no tenía una gran oratoria, y sin embargo, viéndolo cómo celebraba la Santa Misa, la gente se encontraba con Dios. Transformaba corazones mediante un acto litúrgico. Veían algo más. Producía un efecto en el alma. Y ese no era un superhéroe. Era un súper carente de cosas. Pero muy enamorado de Dios. Efectivamente, los santos pequeñitos es cómo se ve la acción divina con mayor elocuencia, si me permite la expresión. Estoy en Fátima, los niños de Fátima. Hoy Fátima es lo que es porque la Virgen quiso escoger a 3 niños ignorantes que no se sabían los días de la semana, y que cuando la Virgen les dijo que rezaran e hicieran penitencia para que Rusia se convirtiera, pensaban que Rusia era una señora muy mala. Estamos hablando de ese nivel de ignorancia en lo humano. Pero Dios va a dotar sobrenaturalmente a estos niños de tal manera que van a ser canonizados no porque vieron a la Virgen, sino por la vida que llevaron, la vida heroica que llevaron, la fidelidad a Dios. La autoridad de acá, de Urem, pues los amenazó con freírlos en una sartén grande, gigante, si no decían el secreto, don de fortaleza. Ellos dijeron, aunque nos friaseis en un sartén grande, no diremos el secreto. Increíble. Un niño de 7 años, de 8 años, de 10 años que tenían estos, no tiene esa fortaleza. Claro. No son héroes de ese tipo. Hay algo que está actuando en esas almas. Estamos palpando con este ejemplo, estamos tocando, y diríamos, la acción del don del Espíritu Santo en un alma. Padre Daniel Zavala, ciertamente, realmente muy bien conectado y nos ayuda, creo, a todos. Y podríamos también, a modo de intentar comprender más la importancia de las virtudes, de los dones, incluso el encuentro anterior usted intentaba diferenciar o aclararnos algo sobre valores y virtudes, ¿no? Porque ahora mucho se habla de valores y de virtudes poquísimo, pero podríamos decir que, digamos, estos héroes, los que nos presenta la cultura contemporánea, si se puede llamar cultura, ¿no? Pero
han robado el protagonismo a los santos, pero no solo en cuanto a robarle el protagonismo, sino es que es como una foto de del drama que le ocurre al hombre hoy, porque claro, un superhéroe no salva. Estos niños, la Virgen y todo, pero claro, estamos pensando en cualquier otra cosa, en superpoderes, en viajes a otros mundos, pero parece que estamos desenfocados, padre. Muchas personas que son capaces de hacer grandes cosas y a lo mejor crear, diríamos, una nave para viajar al espacio, ¿No es verdad? lo cual no está mal. San Ujú. Maximiliano María Kolbe ya había ideado una nave. Sí, 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 ¿eh? sí. Eso no está mal, es fantástico explorar el espacio, es maravilloso. Al padre Molina lo volvía loco, conocer las constelaciones, es maravilloso, es creación de Dios. Pero quiero decir que esas personas capaces de hacer eso, habría que preguntarse si ante una persona necesitada son capaces de meter su mano en el bolsillo. A lo mejor sí, pero a lo mejor no son capaces de contenerse en un ataque de ira. O a lo mejor sí, pero ya estamos hablando de otro aspecto. Porque yo podría hacer grandes cosas y a lo mejor ser un murmurador o ser un mentiroso, ¿eh? O un calumniador o no guardar la castidad. Y sin embargo estoy haciendo grandes cosas, pero mi alma que es inmortal, ¿eh? Mi alma que tendrá que darle cuentas a Dios un día, no va a pesar si fui a la luna o no, ¿eh? Sino que va a ser el examen aquel que nos presenta al final San Mateo. Tuve hambre, tuve sed, ¿eh? Y por San Juan, aquel me ama que cumple mis mandamientos, ¿eh? Entonces estamos hablando de dos niveles distintos. Nos dejamos, diríamos, emborrachar por esas grandezas externas, ¿eh? Y sin embargo, un monje que está rezando solo, eh, parece que no hiciera nada y para muchos es un inútil y un parásito, como los trataban, ¿no? En algunos lugares de persecución religiosa. Pero por ese monje a lo mejor se están convirtiendo almas. Ese monje está logrando que un misionero pueda llegar a un lugar de misión. Santa Teresita ofrecía ese caminar por el jardín por la tarde que le habían mandado, que le costaba tanto, lo ofrecía porque decía, a lo mejor un misionero no le quedan fuerzas para llegar a la misión, voy a ofrecer esto al Señor para que le dé esas fuerzas. Eso no lo puede hacer ninguna conexión. Estamos hablando de algo mucho más profundo y por tanto mucho más valioso, ¿eh? Lo importante es invisible a los ojos, que decía el Principito de Antoine de Saint-Exupéry, ¿Qué? que lo citaba Benedicto XVI. Qué maravilla, qué maravilla. Padre, con esta reflexión creo que hace falta profundizarlo y además el equipo técnico me marca la pausa, le invito a que vayamos un momento a ella y nos va a faltar programa, pero bueno, Dios mediante la providencia, pues tendremos mucho más espacio para seguir desarrollando esto y aterrizándolo en nuestra vida diaria. ¿Le parece? Vamos a una pausa, los amigos de NSE también. No se muevan, estamos viendo esta segunda parte, por así decir, de los dones del Espíritu Santo. Nos acompaña el Padre Daniel Zavala Arévalo. Enseguida continuamos. Amigos de NS, continuamos en Hacia el Encuentro con Dios. Esta es segunda parte en que también pueden dejar todos sus comentarios, sus reportes, especialmente en redes sociales. En la parte inferior, desde luego, las vamos a tener en cuenta. O una consulta que también quieran hacerle para nuestro próximo encuentro con el invitado de hoy, el padre Daniel Zavala Arévalo, que es licenciado en Teología y Derecho Canónico, está con plenos estudios del doctorado en Roma y nos comentaba que está ahora mismo en Fátima y el gran consuelo
la gran esperanza de saber que nos va a encomendar a todos, oyentes, teleoyentes, cibernautas, y en esa labor también que Él tiene allí. Padre, muchísimas gracias y también por el tema, el tiempo que nos está brindando para conocer este tema. Nos habíamos quedado realmente en como a aterrizar la importancia de lo que no podría ser los héroes, ¿no? De todo lo que hoy nos ofrece toda esta industria del entretenimiento y que nos parece lo auténtico y verdadero y que pareciera que hubieran destronado a los santos o quizá más preciso a la santidad, que es algo antiguo, sin sentido, pero precisamente usted comentaba cómo a mí me llama mucho la atención, lo recordaba ahora en la pausa, de cómo ahora varias series, tampoco yo accedo a muchas, por cierto, no del tiempo ni es conveniente, pero se ve a veces algunas series de impacto en que los héroes tienen varias, como usted decía, varias, digamos, digo, falencias o son hasta un antihéroe, héroe, es como la figura principal de una serie. Es decir, puede engañar, miente o es borracho, por ejemplo, y aún así, digamos, salva al mundo, una cosa así. O es muy irascible y se pelea con el otro héroe, ¿no? Hay una, de Batman contra Robin, por ahí había unas propagandas, pero algo así entonces uno dice, así salvarán al mundo. Y uno ve, claro, aquí nos están dando gato por liebre, y es lo que usted nos decía, hay cosas que evidentemente no viven en esa integridad ni la virtud, que sí, por ejemplo, la riqueza de los santos que tenemos. Sí, y además es prácticamente una repetición de los dioses y semidioses griegos, Es romanos, verdad, es verdad. ¿eh? Eran deidades llenas de defectos, ¿no? Que es, diríamos, la novedad del cristianismo. ¿eh? Perfecto Dios, perfecto hombre, es Cristo, y además lleno de perfecciones y no habéis encontrado en mí ningún error, imperfección, les dirá a los judíos, ¿no? Ninguna falta. Y la Virgen es inmaculada. Como vemos, nuestros héroes son muy superiores. Y además, por nuestra propia experiencia humana, cuando estamos llenos de pasiones desordenadas, somos incapaces de dar la vida por otro, porque vivimos del egoísmo. Por tanto, es una fantasía más. Y a eso nos llevan precisamente las virtudes, y cuando tengo las virtudes ya para vivir todo esto al modo divino, los dones del Espíritu Santo. Estamos, diríamos, a otro nivel. No es el nivel de seres que tienen poderes meramente físicos, pero llenos de carencias morales. Estamos hablando de héroes en el amor. Ujú. Y nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Por eso conmueve tanto el, entre comillas, héroe cristiano. Una Santa Teresa de Calcuta, una heroína de 1,20 m creo que tenía, con muy poquitas fuerzas físicas, y sin embargo, que cuando muere se postran los grandes de la tierra ante ella. Ese tipo, diríamos, de fortaleza es la que nos ha venido a traer Cristo, con una paradoja tan profunda que San Pablo llega a decir: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Increíble. Increíble, ¿verdad? Pero no soy fuerte por mí, otro me da esa fortaleza. Tantos tropiezos en nuestra vida espiritual que tienen su origen en habernos apoyado en nuestras propias fuerzas. Todos tenemos, diríamos, en el museo de nuestros errores, piezas de ese tipo. Y por eso, tocando el tema de la caridad y del don que viene a reforzar la caridad, es que ubicamos en el primer lugar, la caridad es la virtud mayor, pues el don mayor es el don de sabiduría. Si quiere lo vamos viendo. Por favor, adelante.
Voy a ir siguiendo a autores que saben. Yo soy un mero repetidor, divulgador de estos conocimientos. El padre Rollo Marín, siguiendo a Santo Tomás de Aquino, que no es decir poco, pues definía el don de sabiduría como un hábito sobrenatural, primero que nada, hábito sobrenatural, por tanto es algo que se queda en mí, eso es un hábito, de ahí la palabra Claro. hábito, como el que yo llevo, Ujú, algo permanente, hábito sobrenatural, por tanto es de una naturaleza sobrenatural, no es meramente natural, ujú, ujú. inseparable de la caridad, por el cual juzgamos rectamente de Dios y de las cosas divinas por sus últimas y altísimas causas, bajo el instinto, es una palabra preciosa esta, bajo el instinto especial del Espíritu Santo. Mire, es como un Wow, instinto, ¿eh? claro. Es como un instinto. Por tanto, cómo mueve al alma de un modo que a veces el alma no se entera. Mm, ¿Eh? Que nos hace, y ahora viene el porqué del nombre del programa de hoy, ¿eh? Sabiduría, sabor de Dios creo que le pusieron. así es. ¿Por qué? Esto es muy de Santo Tomás de Aquino, no es un eslogan propagandístico, aunque sí también, pero tiene un fundamento teológico. ¿Por qué? Porque el don de la sabiduría, de sabiduría, nos hace saborear, ¿eh? por cierta connaturalidad y simpatía. Todo esto me lo hace saborear. No es un mero conocimiento intelectual, es un saborear. Cuando veamos los ejemplos se va a comprender mejor, porque verdaderamente es que cuando uno va comprendiendo, esto me ayuda mucho, no crea Hernán que les hago un favor, es que me ayuda a mí también, porque ah, despierta el hambre de estas cosas altas. Es verdad. ¿eh? Sí. ¿Ve? Entonces, claro, este don del Espíritu Santo, por ejemplo, podría decir alguno, bien, pero yo tengo las virtudes, Mm, ¿para qué quiero el don? ujú, ujú, ¿Verdad? ujú. Si usted ya nos habló de las virtudes, déjeme ahí, yo con eso estoy tranquilo, estoy en paz, ¿eh? y ya con eso llego al cielo, ya. Pero diríamos que tenemos como esa hambre de plenitud. Tenemos hambre de infinito, en definitiva, Ujú. y por eso la perfección y los dones más altos, como que los estamos necesitando siempre, sobre todo cuando los conocemos. Mm, ¿eh? El don de sabiduría es absolutamente necesario para que la caridad pueda desarrollarse en toda su plenitud y perfección. Por tanto, no me basta la virtud, no me basta la virtud infusa. Necesito el don del Espíritu Santo. Los necesito todos. Pero decíamos que la virtud, el don de sabiduría es el que refuerza la caridad. ¿eh? Y Eh, padre, perdone, sí, aquí como una pregunta o aclarar una diferencia, porque así como coloquialmente, comúnmente nos suena sabiduría como a inteligencia, la que usted ha dicho, quizá puramente mental. Esta persona ha ingresado en primer puesto a la universidad, ha sacado buenas notas, no sé, tiene una profesión, ¿no? O es muy listo, muy lista, ¿no? No suena. ¿Nos referimos a esto con sabiduría? ¿Podría nuevamente remarcar, por favor, esa diferencia? sí, pues la pregunta es estupenda también. Generalmente le damos, este es Mm, un un sabio porque sabiondo. sabe muchas cosas. Eso es un erudito, el que sabe muchas cosas es un erudito, ¿no? Eh, el que tiene muy buena memoria, pues que Dios le bendiga su memoria, pero eso no es un sabio, Mm, ¿eh? Porque podría haber una persona con el don de sabiduría que sea analfabeta.
Wow. ¿Sí? Santa O sea, Catalina de Siena, me he hecho acordar. Santa Catalina de Siena es un ejemplo y no la única. No, la única. Los mismos niños de Fátima, uno lee el folletito del mensaje de Fátima, el pequeñín, que trae atrás las frases de Jacinta, de Francisco, perdón, de Santa Jacinta y San Francisco, hay que tratarlos con respeto, y uno dice, pero esta chica, esta pequeñita, ¿cómo puede comprender esto? ¿Cómo puede decir esto? Esto se lo habrán inventado, pero es que estaban tomando apunte de lo que decían. Entonces, la misma Sor Lucía, o Lucia, como se llama en portugués, Sor Lucía de Fátima, escribe libros y ya tenía muy poca formación. Pero la sabiduría con la que habla es impresionante. Entonces, estamos hablando de otra cosa. Y la definición de sabiduría que nos ha dado Rollo Marín creo que nos da la clave, porque decíamos que era un hábito sobrenatural, inseparable de la caridad, por el cual juzgamos rectamente de Dios y de las cosas divinas por sus últimas y altísimas causas. Wow. Por tanto, es una mirada más sencilla, con los ojos de Dios. Claro. ¿Cómo lo ve Dios? ¿Cómo ve Dios las cosas? Si tuviésemos que resumir ya en 4 palabras, ¿cómo lo ve Dios? Esa es la sabiduría. Que es la verdad al final última, ¿no? Como dice, por sus causas últimas, es la verdad por sus causas plena, últimas. ¿no? Por eso una persona analfabeta puede comprender un hecho concreto con la mirada de Dios. Cuento una anécdota. Adelante. ¿Recuerda cuando atentaron contra las Torres Gemelas? Correcto. Y claro, estábamos con el padre Molina, estábamos algunos sacerdotes reunidos con él, y un señor llega con la noticia, lo expone y dice, el avión, tal, se incendió la torre, y hace un comentario. Era una persona que se dedicaba a las finanzas. Entonces su perspectiva fue, y ha comenzado a caer el valor de las acciones en la bolsa de valores de Nueva York. Caramba. El padre le agradeció la caridad que tuvo en informarnos, y cuando se fue el señor dijo, nosotros no estamos, está muy bien eso, pero no es nuestra perspectiva. Claro. Veámoslo como lo entiende Dios. Ese fue. Claro, claro. Y eso era una constante en el padre Molina. Mirar las cosas como las ve Dios. Qué maravilla, qué maravilla. Le tengo que invitar ya a la siguiente pausa. El tiempo se va volando, padre Daniel Zavala, a los amigos de este programa Es el Encuentro con Dios también. Como decíamos un momento, por favor, si quieren dejar su reporte de sintonía, sobre todo en redes sociales, o dejar alguna consulta, encantados. Luego se lo haremos llegar también a nuestro invitado hoy. Estamos viendo este don de sabiduría, este sabor de Dios, por así decirlo. Enseguida continuamos con el último bloque. No se muevan. Estamos ya en la parte final de Hacer el Encuentro con Dios. Cada semana nos contactamos con alguna persona que nos ayude, nos ilumine, nos guíe por toda esta riqueza, lo vasto que es nuestra fe.
Hoy está con nosotros el padre Daniel Zavala Arevalo, a quien le agradecemos nuevamente el tiempo, con este como pórtico, no sé, o ambientación mejor, de Fátima, Portugal, donde actualmente se encuentra y se interconecta para esta entrevista y con ese como, no sé, gustillo, no me sale la palabra, de saber que nos va a encomendar, de esa esperanza, ¿no? Como que nos da fortaleza. Así que, Padre, nuevamente, gracias. Estamos todos muy contentos con eso. Además de este tema que va muy ligado a ese mismo ambiente donde usted ahora mismo se encuentra y donde tantas gracias se han derramado y se siguen derramando. Y seguramente, pues, este don de sabiduría también que estamos intentando compartir con los oyentes y televidentes. Sí, Fátima es un lugar de gracia, porque es un lugar de encuentro con María y por tanto de encuentro con Dios. ¿Eh? Y además acá, como hay a disposición confesores y demás, muchas almas se vuelven a encontrar con el Señor, recobran la gracia divina, por tanto esos dones infusos también de los que estamos hablando, va todo ligado, ¿eh? No es algo algo lejano. ¿Eh? Esa vida mística no es algo ajeno a nosotros, es lo normal, dirá Rollo Marín. Y el padre Molina decía, no me separen la vida ascética de la mística, va todo ligado, hay un crecimiento. Y claro, si lo vemos en la vida de los santos, quiere que pasemos ya Por favor, solo una pequeña pregunta Sí. o incidir en esto último que ha dicho. Sí. Este es el desarrollo, la vía, el camino normal de toda persona. Usted en el bloque anterior justamente decía, bueno, alguno de nosotros podríamos decir, padre, bueno, ya virtudes y tal, ya estoy suficiente hasta aquí y ya me cuesta. Dejémoslo aquí, por favor, no me ponga cosas excéntricas. Sí, sí, y lo que pasa es que sería como separar el sol de la luz. Ya como bautizados tenemos una invitación no, obligación, dirá el Vaticano II, de ser santos. Porque tenemos esa semilla de eternidad, de vida divina, que tiene que desarrollarse. Y el desarrollo pleno no va a realizarse sin los dones del Espíritu Santo. Es como si alguien quisiera titularse de abogado, pero mira, yo no voy a estudiar el derecho civil, ¿sabe usted? Y me quiero titular, pues no te titulas, porque es algo fundamental. Entonces, es algo que también tenemos que aprender a gustar, a saber conocer para poder gustar, anhelarlo y pedirlo, porque se siguen muchos bienes, no solo para la persona. Hernán, nuestra santidad no es solo para nosotros, y usted bien lo sabe, es para toda la iglesia. Increíble. Y es un bien para todo el mundo. Por eso es importante este tema que estamos viendo. No es un tema, como usted dice muy bien, excéntrico. No, es algo normal. Se nos tiene que hacer normal el deseo y el propósito de alcanzar la santidad. Para eso hemos sido creados. Y así lo manifiestan, pues, la vida de los santos. Eso. Y ya recordé la pregunta que en la pausa le había dicho, Sí. porque claro, precisamente aquí viene un tema, se va a manifestar en la vida de todos, de un modo u otro, el drama, el escándalo, escribía alguien, del sufrimiento. Y vamos a rehuir, rebotar, ¿no? O despotricar o asimilar y vemos gente, y quizá como usted dice aquí, podemos ligarlo muy bien también con la vida de los santos, ¿no? Que realmente iluminan y nos dan ese aliento, ¿no? Para que esto no se quede en teoría. Sí, ese es un aspecto muy importante, porque la vida de la gracia, la perspectiva de Dios y el don de sabiduría en particular, es el que me da muchas respuestas, porque me pone en la mirada de Dios, cómo ve Dios las cosas.
Estoy pensando en un San Maximiliano María Kolbe, que es una figura que todos conocen, por eso recurro a alguien conocido. Sin el drama que vivió él, no se habría salvado aquel hombre que se salvó, no habríamos tenido ese ejemplo de amor de Dios, no se habría manifestado la fortaleza que la Virgen le dio para sobrevivir a todos los que estaban ahí para apoyarlos en el momento final, en el búnker de la muerte. No habríamos tenido un imitador de Cristo crucificado como el crucificado. No tendríamos un ejemplo a seguir. Y claro, eso no es poco. Si nos ponemos en la perspectiva de Dios, miramos las cosas de otra manera. Increíble. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido a nosotros? Hace poco, una persona me decía, yo estaba postulando un trabajo y no me escogieron a mí. Pero después me enteré que si me hubiesen escogido hubiese ocurrido esto. ¿Ve? En el momento decía, pero Señor, ¿por qué no me escuchaste? No, el Señor te escuchó, por eso no te escogieron. Fíjese. Porque escogió lo mejor para ti. Si yo me pongo antes en la perspectiva de Dios, es lo que solían decir la gente, antes lo tenía en los labios, lo que sea voluntad de Dios. Sí. Sí. Entonces, claro, por supuesto que el sufrimiento tenemos que erradicarlo en la medida que podamos. El Padre Pío de Pietrelcina, que él se unió a la pasión de Cristo, estaba crucificado por todos lados. Y sin embargo crea ese hospital para alivio del sufrimiento. Y uno dice, pero ¿no está bien el unirse a la cruz de Cristo? Sí, pero tenemos que aliviar el sufrimiento en la medida que podamos. Así son de equilibrados los santos, ¿no? A veces Así de en lo que equilibrados uno... son y sobre todo en ese caso es una manifestación de equilibrio casi escandalosa. Claro. O sea, el hombre más crucificado de su siglo crea un hospital para aliviar el sufrimiento, pero él no quiere quitar de encima de su vida el sufrimiento por la imitación de Cristo, Fíjese. por la salvación de las almas. Fíjese, sí, uno se queda pasmado. Y también, Padre, aquí y surgirán, ¿no?, más ejemplos de santos, pero algo podríamos intentar de comprender o aceptar al menos, por ejemplo, las bienaventuranzas, ¿no?, que son como, no sé si era Freud, lo que sea, que criticaba precisamente ese sermón como de los derrotados, ¿no?, de los abatidos, como algo así lo criticaba. Sí, ¿por qué? Porque se mira todo con los ojos humanos nada más. Y esa perspectiva es muy pobre, es muy limitada. Puede tener lógica, pero no llega a las últimas causas, que es a lo que me lleva el don de sabiduría. Y por eso tantos se escandalizan ante la realidad del sufrimiento. San Juan Pablo II escribirá la encíclica Salvifici Doloris. Claro. Y llega a decir él que hay aspectos de la realidad humana que no se entienden sino con ese ambiente del sufrimiento. Es una afirmación profundísima. Y él llega a captar mucho de Dios bajo el peso de la cruz. Por eso escribirá con tanta sabiduría y profundidad. Claro. Y llega a decir, era necesario que el Papa sufriera este atentado. Increíble. Son cosas que te dejan paralizado. El Santo Padre, era necesario ese sufrimiento del Papa. Y por eso vino a Fátima. El mensaje de Fátima está unido a ese hacer oración, ofrecer penitencia por los pecadores. Viene a Fátima y cobra todo sentido lo que el Papa está diciendo. Y por eso le viene a dejar la bala a la Virgen que le salvó. Entonces, vamos a tanto cabos y de verdad que necesitamos esa mirada elevada, esa mirada no elevada, divina, que nos proporciona el don de sabiduría, que también pone en su lugar las cosas de la tierra. Es verdad, es lógico. Claro, sí. Claro. Mire, cuenta Santa Teresa en el libro de la vida, con esa gracia que tiene la santa, que estaba ella enferma, bueno, cuando no estuvo enferma, estuvo siempre enferma,
Entonces dice, cuando estaba con aquella señora que he dicho, me acaeció una vez, estando yo mala del corazón, enferma del corazón, ¿eh? Porque como he dicho, le he tenido recio, aunque ya no lo es, o sea, lo había tenido fuerte, ya no lo tenía tan fuerte la santa. ¿Eh? Como era de mucha caridad, la señora, o sea, me hizo sacar joyas de oro y piedras. Traía esta mujer que visita a Santa Teresa joyas de oro, piedras preciosas, que las tenía de gran valor, en especial una de diamantes que apreciaban en mucho. Ella pensó que me alegraran. ¿Eh? Para que vea las dos perspectivas. Perspectiva humana, quiero hacer el bien, le muestro estas joyas para que se alegre el otro. Perspectiva divina, ¿y yo qué hago con esto? Sí, Por así eso es. dice, ella pensó que me alegraran. Yo estaba riéndome entre mí y teniendo lástima de ver lo que estiman los hombres, acordándome de lo que nos tiene guardado el Señor. Y pensaba cuán imposible me sería, aunque yo conmigo misma lo quisiese procurar, tener en algo aquellas cosas, si el Señor no me quitaba la memoria de otras. El alma que está llena del don de sabiduría va a juzgar todas esas joyas como piedras de colores. Así es. En el cielo no hay de eso porque no lo necesitamos. Esas piedras no son Dios. Ujú, ujú. Maravilloso. Maravilloso. ¿Verdad que es Sí, magistral? sí, Por eso es sí. doctora de la iglesia, o si no, habría que hacer la doctora de la iglesia también. Padre Daniel Zavala, tenemos unos segunditos finales para terminar, quizá no sé si con un ejemplo o un comentario final que usted No, quiera yo recordarnos. quisiera, Adelante. para terminar, el papá de Juan Pablo II, Ujú. de Carlos Wojtyła, le enseñó una oración para implorar los dones del Espíritu Santo, y Bellísimo. ojalá pudiésemos cada programa que dediquemos a esto terminar con esta Por oración. Es favor, breve y la digo. por favor. Espíritu Santo, te pido el don de la sabiduría para poder comprenderte mejor tanto a ti como a tu perfección divina. Te pido el don del intelecto para poder entender mejor la esencia de los misterios de la Santa Fe. Dame el don de la ciencia para que pueda orientar mi vida de acuerdo con los principios de la fe. Dame el don de consejo para que pueda pedirte consejo en todo y pueda encontrarlo siempre en ti. Dame el don de la fortaleza para que ningún miedo ni motivación terrenos me puedan separar de ti. Dame el don de la piedad para que pueda servir siempre a tu majestad con amor filial. Dame el don del temor de Dios para que ningún miedo ni motivación terrenos me puedan separar de ti. Esta era la oración. Y Bellísimo. además, la Virgen Santísima, que es reina de todos estos dones, nos los puede conseguir, ella que los recibió en plenitud, ¿verdad? Como Madre de Dios y además como Inmaculada. Le pedimos la bendición sacerdotal que nos la obsequie para todo este equipo y televidentes y oyentes, por favor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Padre Daniel Zavala Arévalo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, ha quedado mucho en tintero, pero le agradecemos por este tiempo. Hasta muy pronto. Hasta pronto. Y a los amigos de Hacia el Encuentro con Dios y de toda esta programación que precisamente quiere intentar ayudarnos a ese gustar y vivir Dios, les dejamos con esta misma programación que te va a ayudar a tu encuentro con Dios. Hasta pronto.